Bienvenido, bienvenida un día más. He de asegurarte que antes de hacer este vídeo estaba acojonado con esto de Fast Track Trading 2.0 que parece que se ha puesto de moda entre las empresas de fondeo, aquello de reversionarse como si fueran empresas de software. Veamos las nuevas reglas y veamos qué se cuece en Fast Track Trading. Sin ir más lejos, mientras paseaba por el campo, llevando a mi pequeño al colegio, estaba pensando, sin hacerle caso, de las mariposas y las mariquitas que él insistía en toquetear y jugar, y hoy, como era un día lleno de charcos, él estaba tremendamente feliz. De camino a casa, mientras estaba viendo vídeos de youtubercillos quejándose y lloriqueando con las nuevas reglas de Fast Track Trading, que si estas nuevas reglas están impidiendo los retiros, que si bla, 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 todo mal, gente mal. Estaba agonizando de dolor psicológico pensando, me cago en la hostia, esto de Fast Track Trading se nos va a la porra. Vaya cagada que he realizado. Y sin más preámbulos, llego a mi querido despacho, abro, miro las redes sociales, los discos y las diferentes fuentes de información sobre Fast Track Trading y al final miro las palabras de Scott Trieste y su equipo. Y vaya. Por desgracia para mí y ese tiempo perdido, lo cual, tras reflexionando aquí con vosotros, me sabe muy mal porque qué mal que es el ser humano. Cómo nos preocupamos de las cosas antes de que sucedan. Cómo nos gusta y somos adictos a preocuparnos. Pues sin ir más lejos, estuve todo el camino pensando en Fast Track Trading y cómo me iba a putear el día de hoy a la hora de hacer el vídeo de por qué hay que contratar las cuentas de 300k de Apex. Pero sin irme por las ramas, la realidad ha sido acojonante y es la que te voy a traer aquí. Es una realidad que con gusto celebro. Bravo Scott Trieste por esas normas. Bravo por estar aguantando. Y bravo tus cojones para aquellos de los afiliados que solamente ganan dinero con la afiliación, les deniegas con una pandilla de monos los pagos de afiliados. Eso me deja básicamente ser el único youtuber que está recomendando Fast Track Trading en habla hispana. Eso sí, tengo la esperanza de que tal vez me paguen o tal vez no. Pero lo que sí voy a luchar es por aquello que me dijeron en un mail. Vamos a negociar un 70% de descuento si llegas a esa cifra de ventas. Actualmente, gracias a vosotros, no tienen ningún mérito mío, porque yo no he comprado tantísimas cuentas. Estamos al 20% del objetivo. Bueno, ligeramente por encima. Digamos, siendo optimistas, un 22%. Así que, bravo por utilizar mis links, por revisar las malditas cookies que parece ser que dan un por saco brutal teniendo pérdidas importantes. Como puedes ver en el link de abajo, tengo un software que te traquea antes de llegar a Fast Track Trading. Pues según ese software, continúo teniendo una pérdida aproximada de 2/3 de vosotros. Muchas gracias a los que estáis con las cookies, apretáis el F12 y hacéis todo el proceso que veis en este vídeo de aquí arriba y vamos sumando. Estoy tremendamente contento por la aceptación y por la ayuda que estáis ofreciendo. Hombre, ayuda. Bueno, como he dicho, tengo la esperanza que tal vez me lleguen a pagar. Pero aún así, bravo por Fast Track Trading y Scott Trieste por quitarme la competencia y por dar por saco a toda la industria de las empresas de fondeo. Me estoy yendo por las ramas como ya vengo haciendo en estos últimos vídeos, pero ¿sabéis qué pasa? Es que me estoy viniendo arriba. Por fin parece ser que me estoy saliendo del gulag de esto del shadowban del maldito youtuber. Sí, gracias a Igipop tuve tremendo strike hace unos años y mis vídeos están pasando sin pena ni gloria. Pero, llevo unos cuantos días que para mis números estoy teniendo más visitas de lo habitual. ¿Y esto qué es? ¿Porque lo estoy haciendo mejor? ¿O porque YouTube me está sacando del gulag? No lo sé. Pero lo que sí que vas a ver es que yo estoy tremendamente contento aquí, que casi estoy recitando en prosa en medio de estar acojonado hablándole a esta cámara, porque a ti no te estoy viendo. Tú lo ves obvio, pero
jode un montón hablarle a una maldita cámara que no te dice puto nada. Ya me estoy volviendo a desviar. Volvamos a las reglas que importan, a las reglas que me tuvieron preocupado y no estuve atento a mi pequeño, mi tesoro. Esto no entenderás esta sensación si no eres padre. Si no lo eres, te recuerdo que estamos programados genéticamente para serlo, así como ser madre. No demores aquello que la naturaleza te ha diseñado. Es la única explicación que le puedo dar a esta magnífica gratificación que es ser padre. Y volviendo a Fast Track Trading, tenemos las nuevas normas. Normas que celebro con júbilo, como estás viendo, porque no tienen el maldito flippening, porque no tienen el maldito DCA, porque continúan dejando operar libremente la cuenta como tú quieras. En esto del trading que es suficientemente complicado como para encima estar recordándote de reglas de mierda a la hora de estar operando. Pues bien, Fast Track Trading acaba de dar, para mi gusto, en el clavo de cómo sacar a los malditos extractores. Punto número 1. Tenemos los días reales de trading. ¿Qué son estos de los días reales de trading? Pues básicamente opera como te salga de los cojones, pero vas a tener que hacer 10 días reales de trading antes de pedir un payout. Antes de pedir un retiro. Y aquí te dejo en la imagen, que la pondré en la edición, las diferentes cantidades, siendo estas muy lógicas y teniéndome muy contento. Como puedes ver, puede ir a tu favor o en tu contra. Es decir, cuando te piden $62,50 a tu favor, también es válido como día de trading real los $62,50 de pérdidas. Y esto es un día de trading real. Por tanto, vas a tener que tener mínimo 10 días cumpliendo estas normas aquí escritas. Vas a tener que perder como una tremenda ratilla esos $62,50, no tienes que perder un pastizal, o bien ganarlos, lo que viene a ser un ratio 1-1 bastante justo en esto de la industria del trading. Si controlas las pérdidas, controlas las ganancias. Y los días perdedores computan como días de trading real. ¡Bravo! ¡Bravísimo! El resto de días, que no son estos 10 días, opera como te salga de las narices, siempre y cuando tengas esa consistencia del 20% explicada ya anteriormente en otros vídeos, la cual te va a impedir tener grandes pérdidas, porque para remontar esas grandes pérdidas vas a tener que remar a contracorriente muchos días. Pero si eres consistentemente rentable y coherentemente rentable, es decir, tienes una coherencia a la hora de tu operativa, no es nada complicado, ni la regla del 20%, ni esta nueva regla de los 10 días demostrados de trading real. ¿Y qué otra norma de alto impacto tiene para esto de los extractores? Pues como yo ya imaginaba, y era lógico, y a los que he hablado con ellos, siempre he recomendado no retirar el colchón, aunque lo estaban permitiendo hasta esta versión 2.0. Para aquellos que retiraron en julio, en agosto, podías retirar el colchón de una. Pero esto se ha acabado por aquello de el abuso de los extractores, que queman cuentas y una vez hacen el colchón, lo sacan. Pues se ha acabado. El colchón básicamente va a tener que quedarse siempre. Depende de la cuenta y depende del número de pagos que lleves. Entendiendo así pues que hasta el pago número 13 no se te quitan los límites tanto en los montos para retirar como el que puedas vaciar ya la cuenta. Bueno, Armando, pero es que esto no lo pone en la hojita que has puesto. Es una suposición mía. Puede ser que cuando llegues al 13avo simplemente pues no puedas retirar el colchón. Esa parte que debe de quedarte siempre que solicites un retiro. Esto no es muy mala noticia si tienes en cuenta que siempre vas a cobrar el 100% de lo pedido en el retiro. Así que si te lo tomas simplemente como que es su comisión que se queda ahí, pues bueno, es bastante aceptable y no da para más rompedura de cabezas. Hombre, es que a mí me gusta que se queden con el 10% de mis ganancias y bla, 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 bla. Bueno, pues si ese es tu caso, ves a otra empresa. Que para eso tenemos diferentes empresas en esta nuestra comunidad y las estamos inspeccionando 24/7 y gracias a vosotros somos ya unos centenares
que estamos inspeccionando las diferentes empresas de esta nuestra comunidad. Porque sí, acepto con alegría los mensajes privados con vuestros retiros, con vuestras cábalas, vuestras denegaciones, vuestras aceptaciones. Me gusta y espero que continuéis enviándome esa información. Cabe decir que, como siempre, respetaré tu intimidad y no revelaré bajo ningún concepto qué es lo que estás haciendo. Pero sí, seré el altavoz de tus cábalas. Muchas gracias por todo, espero que haya sido de ayuda este vídeo y nos vemos en la taberna del caos. Saludos desde el stream del caos.